Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 20 de julio del año 2016. Los acontecimientos en esta semana han girado mucho en torno a la respuesta del gobierno francés al atentado en la ciudad de Niza. Han hecho referencia también las noticias a la definición de Donald Trump como candidato oficial ya del Partido Republicano. Las noticias han manifestado también su interés por las guerras civiles que se han dado en África y de las cuales la más reciente es la del Sudán del Norte contra el Sudán del Sur, un territorio que es fundamentalmente desértico, que tiene recursos pero muy limitados, un territorio cuyo eje vital es el río Nilo. Cuando se ve confrontado por facciones que en lo religioso, en lo político, en lo social, tienen diferencias muy profundas, más tarde o más temprano tarda en fracturarse, y al fracturarse, en lugar de que crezcan sus expectativas como sociedad independiente, la propia limitación geográfica, la ubicación geopolítica, hace que al final de cuentas, en lugar de beneficios, sean perjuicios los que va acumulando en su favor. Las manifestaciones en España, las manifestaciones en Venezuela, las manifestaciones en México, son parte de este escenario de fin de época de finales de la modernidad y de los primeros brotes de la posmodernidad que todavía no acabamos de entender ni de definir de manera más objetiva. Creo, sin embargo, que hay un elemento que se ha planteado desde la perspectiva de la geopolítica que puede ayudarnos a entender un poco estas tensiones, dificultades que se están viviendo. La teoría clásica de la geopolítica sostiene que la geopolítica es la ciencia que nos enseña a explicar la historia a través de los espacios geográficos. Estos espacios geográficos han venido teniendo, algunos de ellos, un rol muy importante en los cambios de época, en las transformaciones, y así han aparecido los que se llaman pivotes geoestratégicos. Dentro de estos pivotes geoestratégicos está, en el caso del Medio Oriente, Irak, que es desde 5.000 años antes de Cristo, un territorio en el que han ocurrido cambios sustantivos para el desarrollo de la humanidad. Las teorías geopolíticas que conocemos originalmente nacieron en Europa y tienen el toque, tienen la influencia del mundo europeo, que nos da una visión eurocéntrica
es decir, convierte a Europa no solo en el centro, sino prácticamente en el todo de la cultura a nivel mundial. Tenemos poca información, hemos trabajado de manera todavía muy lenta la exploración de los espacios del mundo asiático y los espacios del mundo africano. Los conocemos un poco más por la presencia de los europeos en el siglo XVIII-XIX, en que crearon colonias que desarrollaron inmensos imperios económicos, dentro de los cuales el más importante y el que más se conoce es el Imperio Británico, que en el momento en que la reina Victoria es proclamada emperatriz de la India, ella puede decir lo que decía Felipe II: en mis dominios jamás se oculta el sol. Los teóricos de la geopolítica insisten en que el mundo está dividido, geoestratégicamente hablando, en islas, dentro de las cuales la primera es la isla mundial, que comprende Europa, África, Asia, y con todo esto forma un bloque que ha sido de los más influyentes en el desarrollo de la cultura, sobre todo la cultura occidental, y nos ha legado pues muchos de sus elementos, tanto positivos como negativos. La geopolítica menciona entonces la isla mundial, menciona la isla continental que es América, y esto explica el por qué la geopolítica le da una importancia extraordinaria al cambio de época, Edad Media a modernidad, porque en ese momento, cuando nace la Edad Moderna y está desapareciendo la Edad Media, es cuando se produce el descubrimiento de América, la conquista de ampliar los descubrimientos y con ello la conquista de los nuevos territorios que dejarán como resultado un imperio enorme para los monarcas españoles, que difícilmente se podían dar cuenta, dada la limitación cartográfica de la época, de todo lo que tenían en sus manos y de todo lo que se pudo haber hecho, situación que fue cambiada por un interés exagerado, a veces enfermizo, por conseguir oro y plata, como si esto fuera lo único valioso de los territorios descubiertos. La geopolítica dice que después de estas dos grandes islas, la mundial y la continental, vienen las islas grandes, Groenlandia, las islas de los mares del sur, Australia, Nueva Zelanda, las islas de Indonesia, Java, Sumatra, Borneo. Y estas islas, las más grandes, son las que tienen la semilla europea
que les va a permitir crecer y consolidarse, sobre todo en el momento actual. Por lo tanto, todo parecería sujeto a una explicación geográficamente planteada, explicación en la que Europa es el eje de los acontecimientos. Sin embargo, apareció luego una teoría geopolítica expresada por los alemanes en el sentido de que Alemania unida con los japoneses y en una alianza con los grupos políticos del Partido Republicano en los Estados Unidos podían crear una alianza de tal importancia y magnitud que podría haber evitado la Segunda Guerra Mundial y haber generado, por el contrario, grandes transformaciones industriales a nivel mundial. Pero esto entra en el mundo de las cosas que pudieron haber sido y por lo tanto es el mundo de la fantasía. Otro de los teóricos muy importantes de la geopolítica es el norteamericano Nicholas Spykman. Nicholas Spykman toca un tema que es el tema de nuestros días. Dice: en los territorios geopolíticos se descubren tres áreas fundamentales. Una, la que se llama el Heartland del territorio, el corazón del continente, el corazón del espacio geográfico del que se trata, en donde están normalmente las ciudades más importantes, los centros de recursos más importantes para las comunidades, etcétera, etcétera. Los ingleses eran partidarios, por lo menos la escuela de Oxford era partidaria de la idea de que el corazón del continente se encontraba en Rusia y que Rusia tendría un papel muy importante en la historia del siglo XX porque su desarrollo político y su visión del mundo ya muy matizada por el marxismo podía crear las condiciones para que Rusia se convirtiera en el dueño moral de Europa. Los únicos que quedarían relativamente fuera de sus alcances sería el Imperio Británico, pero todos los demás tendrían de una forma u otra la manera de engarzarse y conformar esta alianza que sería ideológica y llevaría a Rusia como eje del modelo. Los alemanes no pensaban esto, los alemanes pensaban en que no era un país el que iba a dominar el mundo, sino, como decíamos, la alianza tripartita de América, Asia y Europa serían las que marcarían el rumbo del mundo. Y Nicholas Spykman dice: todo lo anterior ignora territorios que él llama el Rimland, es decir,
los territorios de la periferia, lo que llamaríamos hoy las áreas marginales, que son las que en el futuro, dice Spykman, van a ir moderando, van a ir recortando, van a ir acotando a los grandes imperios que comenzarán a tener problemas en el siglo XXI. Bueno, pues lo que estamos mirando es la teoría de Spykman, ni más ni menos. Las periferias son las que están en actitud de plena rebeldía. Y al estar en actitud de plena rebeldía las periferias, no solamente la periferia geográfica se mueve en este sentido y nos hace generar las corrientes migratorias que vienen de sur a norte, las corrientes migratorias que vienen de oriente a occidente, sino que también la visión geopolítica nos va a proponer la rebelión de los grupos marginales en las sociedades. Hoy nos quejamos, y con razón, de la situación que vive el país. El presidente esta semana ha sentado un precedente que no tenía antecedente alguno en la política mexicana. El presidente pide perdón por un error que pudo haber sido, debió haber sido más riguroso, lo podemos aceptar, pero me parece que es la primera vez que un jefe de Estado públicamente reconoce que algo lo hizo mal y propone en esta misma reunión la creación de un movimiento, de una institución cuyo único propósito será la persecución de la corrupción que ha aparecido por diferentes lugares en nuestro país con una fuerza impresionante. Los gobiernos de Veracruz, de Oaxaca, de Tamaulipas, son ya de Chihuahua, son ya señalamientos específicos de la crisis de estos elementos de corte democráticos que de repente se han convertido en mecanismos para subir a posiciones de poder a hombres sin escrúpulos, sin programa, sin idea y sobre todo sin el menor respeto por la sociedad civil que los ha elegido. Esta reclamación ha comenzado con la coordinadora y con otros grupos a manifestarse al interior de nuestro país. Casi simultáneo con esto que está ocurriendo en México, es detenido el expresidente de Guatemala y encarcelado. Comienzan a producirse reclamaciones contra las antiguas figuras de la política en Chile, en Brasil, en Uruguay. Y todo esto nos está hablando de la rebelión de las periferias. A principios del siglo XX, Ortega y Gasset decía que el siglo XX sería el siglo de la rebelión de las masas. Ustedes recuerdan, hay un texto de Ortega y Gasset que se llama La rebelión de las masas. Hoy pudiéramos decir, un poco parafraseando a Ortega y Gasset, hoy lo que estamos viviendo
es la rebelión de las periferias, la rebelión de los marginales. Los marginales no son la gente pobre. El término marginal destaca dentro de los diferentes ambientes de las llamadas clases bajas, grupos que asumen la dirigencia y son respaldados por las masas populares. Estos grupos marginales están comenzando a cobrar una enorme fuerza en nuestro país cuando comenzamos a ver el surgimiento de grupos que se hacían llamar unidades de autoprotección en los estados de nuestro país, y esas unidades se han convertido hoy en pesadillas que dominan al interior del estado de Guerrero, del estado de Morelos, del estado de Michoacán, del estado de Tamaulipas, de todos los estados estratégicamente vinculados a la actividad de la industria que había sido la más exitosa de México, que es el turismo. Todas estas revueltas, todas estas rebeliones chocan con el turismo. Turistas fuera de Oaxaca, se lee en un letrero pintado en la entrada de la ciudad de Oaxaca, cuando todo el mundo sabe que este estado tenía un poco más del 80% de su capacidad económica descansando sobre la presencia de turistas, tanto nacionales como internacionales, la guelaguetza como el reclamo fundamental. Hoy todo esto quieren los grupos marginales que se vuelva historia. Cuando apareció allá en los años 90 el Frente de Liberación Zapatista con el subcomandante Marcos, el asunto fue prematuro, el movimiento fue prematuro, y fue prematuro porque no estaban dadas las condiciones. Hoy este movimiento seguramente se acercaría y formaría alianzas con los grupos marginales que están operando y que están sacudiendo las estructuras del país. Grupos marginales son los integrantes de los frentes de liberación gay, los frentes de liberación lesbiana, los frentes de lucha contra los elementos de la vida, contra la esencia de la vida, como serían los movimientos a favor de los anticonceptivos, los movimientos a favor del aborto, que en número, si los pusiéramos democráticamente a votar en condiciones normales, quedarían apabullados, porque la sociedad, a pesar de todos los problemas que ha vivido, la sociedad mantiene fresca su identidad como familia y tiene fresca su identidad desde el punto de vista religioso. Y esto hace que estos mensajeros de la cultura de la muerte choquen con el rechazo, con la protesta, con la descalificación de los sectores que siguen teniendo fe en sus principios, siguen conservando sobre todo el respeto a la vida humana, y esto
marca, como decía el Papa Benedicto XVI, el surgimiento de dos grandes corrientes que chocan entre sí. La corriente de los que están a favor de la vida, que tienen argumentos, explicaciones y propuestas muy ligadas a la Edad Media y muy ligadas al mundo religioso, de tal forma que algunos de estos temas, que son temas de orden meramente civil, se han convertido en temas de discusión con la Iglesia, porque los laicos no acaban de entender en este mundo del que estamos hablando, de las marginalidades, la tremenda importancia que tiene el grupo que no tiene una denominación religiosa, sino que tiene una actitud abierta que atrae, que abre los brazos para estrechar a los que estén en favor de la vida, y es capaz al mismo tiempo de ir discriminando aquellas relaciones con las que no concuerda en otras áreas que son también fundamentales. En nuestro medio, en América Latina, todo esto va a rebotar con la Iglesia. Si hay un ataque contra de los partidarios de la nueva forma de, entre comillas, familias de los gays, si hay una manifestación, los cristianos corremos detrás de los obispos a empujarlos, aquellos enarbolen el estandarte del desacuerdo, cuando debería ser la sociedad civil la que protestara enérgicamente y manifestara su influencia y su presencia en estos territorios. En el orden de la marginalidad están los estados marginales, los que no pertenecen a los núcleos favorecidos ni del Heartland ni del Midland, en donde se encuentran normalmente las grandes ciudades, las grandes concentraciones de recursos, en donde está la clave para poder abrir la puerta a fórmulas nuevas de participación, y sobre todo en donde se encuentra el sector sociopolítico más capacitado para las discusiones y debates en el marco de la democracia, cosa que hasta el momento, no solo en México, en muchos estados del mundo no ha acabado todavía de prender la llama del liberalismo democrático como alternativa política. Al contrario, hay quien ya en este momento está cerrando las puertas de la democracia y está considerando que la democracia es una institución que tiende a desaparecer. Se acaba de cumplir hace 2 días el primer aniversario de la muerte de Manuel Camacho Solís, uno de los políticos mexicanos más inteligentes y uno de los que más entendía de estos temas marginales. Él fue el que convenció a Carlos Salinas de abandonar la línea de trotskistas en la que estaba involucrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, y le hizo comenzar a desarrollar nuevas visiones de las empresas, de los sindicatos, de la sociedad, que eran anticipos
algunos de ellos muy brillantes, de lo que sucedería en el futuro cuando la modernidad comenzara a venirse a pedazos, sobre todos nosotros, a los que nos sorprendió el que estas cosas estuvieran ocurriendo. Ya Manuel Camacho las había anunciado en algunos de sus textos, y esto fue lo que le llenó de resentimiento y amargura cuando en el momento en el que, de acuerdo con un pacto que tenía con Carlos Salinas, el relevo en la política sería él. Cuando esto no se cumple, se inicia la desestabilización en nuestro país, que no solo no ha terminado, sino se ha multiplicado, ha crecido, y a un año de la muerte de Manuel Camacho, tenemos que reconocer que él fue como el que tocó la campana para que se escuchara el mensaje de la rebelión de los marginales y le diera a la marginalidad una presencia política importante. Los grupos marginales no son los indígenas. El indigenismo es otro factor con otras mecánicas y otra visión del mundo. El marginalismo en nuestro entorno está en estos grupos que se mueven al interior de los estados y que disputan con el poder político electo democráticamente el verdadero control de la comunidad. Hoy estamos viviendo una situación en la que los grupos marginales parecieran estarle abriendo las puertas al crimen organizado para que el crimen organizado destruya todos los recursos que la sociedad puede tener y deje a la sociedad totalmente inerme frente a las agresiones de estos grupos violentos que se van adueñando de los territorios que están perfectamente identificados con los grandes centros de turismo que están de caída en este momento, particularmente Acapulco. Fue el presidente donde hace su reflexión de sus responsabilidades y en donde crea la institución que se va a encargar, suponemos, de la lucha contra la corrupción. El hecho mismo está ocurriendo en Acapulco, que es uno de los centros más golpeados por la violencia. Uno toma el periódico y lo abre cualquier día del mes y se encuentra sin excepción en la primera plana incendios de autobuses. Yo no sé cuántos autobuses, cuántos camiones de carga, cuántos vagones de ferrocarril han sido destruidos, generándose con eso un golpe terrible contra la gente más pobre, y esto hace surgir la expresión de los marginales que, como el movimiento anarquista y como otros movimientos, comienzan a surgir y a presentar la lucha que arrastra a minorías que son sumamente radicalizadas. Los grupos que componen en su conjunto la marginalidad son grupos que no se caracterizan por tener afiliados a miles de personas.
el número de afiliados que tienen es, sin embargo, suficiente para mantener su presencia y su acción y empujar en el sentido que ellos quieren para desencadenar toda una serie de resultados político, económico y sociales en una realidad que hasta hace 10 años nadie hubiera imaginado que sí iba a tener las características que tiene en este momento. El teórico de la geopolítica, Spykman, cuando habla de los estados marginales, para él los estados marginales son Australia, Nueva Zelanda, África del Sur, que desde el punto de vista histórico han representado puntos de encuentro o de desencuentro entre fórmulas de participación política y social y económica que han comenzado a cambiar el estilo de vida, primero de unos cuantos grupos y luego de la colectividad en su conjunto. Son los grupos marginales de China los que por su cuenta trabajaron y empujaron para tratar de asemejarse lo más posible a Shanghái, a Hangzhou, a Beijing, que eran los 3 grandes centros de desarrollo de China. Los grupos marginales han presionado de tal forma que hoy hay 23 ciudades escaparate que China presenta al mundo como si fueran el resultado del pensamiento de Mao, cuando si algo tuvieron los grupos marginales en China fue muy poco aprecio por Mao Zedong y un gran respeto por la figura de Zhou Enlai, a quien consideraban el verdadero cerebro del desarrollo político y social de este país. Han sido los grupos marginales en la política internacional, en este momento Corea del Norte, Vietnam y los territorios de las islas en disputa entre China y los estados marginales, los que han estado sacudiendo con sus noticias al mundo. Se acaba de aprobar por el Tribunal de la Haya el acta que le reconoce la soberanía en aguas territoriales en las islas a los filipinos y no a los chinos. Y esto ha provocado en China un malestar enorme porque este problema de la marginalidad y de los grupos marginales recuerda mucho el sistema de estrategia política del Go, en donde uno puede en un extremo del damero estar ganando y en otro extremo estar perdiendo. Es decir, no hay ni victorias ni fracasos totales. Hay escaramuzas que se pierden, pero se pueden recuperar los estados en estos enfrentamientos y pueden buscar su reubicación. Manuel Camacho Solís, en un ensayo extraordinario sobre los nudos del sistema político mexicano, marcaba el
como uno de los datos importantes el que el Partido Revolucionario en México no había entendido el significado de la marginalidad en el bloque de compatriotas nuestros que viven entre la pobreza y la miseria extrema. En ese grupo se forman los militantes de los núcleos de marginalidad que aparecen y que de repente adoptan la forma de guerrillas, de repente adoptan la forma de grupos de presión, de repente aparecen mezclados entre los dirigentes de la coordinadora, que ahora ya comienzan a buscar cómo deslindarse de estos personajes que son los que le han dado a la coordinadora los tips estratégicos para pegar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y con ello sumar sus posibilidades de ser tomados en cuenta. ¿Es el crimen organizado un grupo de la marginalidad? La respuesta es no. La marginalidad ha estado cercana a estos grupos por intereses y por pragmatismo, pero en el momento adecuado se separan y son cosas diferentes. Aquí, uno de los grupos que más ha influido en la historia de nuestro país, de los marginales, es el anarquismo. Los anarquistas estuvieron involucrados en la Revolución Mexicana. Ellos son los grandes promotores de la revolución. No son los socialistas ni los comunistas que llegaron tarde. Son los anarquistas los que tuvieron esta postura, aquí y en muchos otros lugares. El anarquismo es tal vez el modelo marginal, sociopolítico, más interesante de todos, porque siempre son minorías que tienen una gran capacidad para hacerse oír y para hacerse respetar de parte de aquellos a los que están desafiando. Son lo mismo los seguidores de estas corrientes que los terroristas. Los anarquistas son terroristas. Yo creo que la respuesta no es tan simple. Hay anarquistas terroristas, pero no todo el anarquismo es terrorista. De hecho, cuando a Vera Figner la enjuician en Rusia por el asesinato del ministro del Interior, le había arrojado una bomba en el trineo en el que viajaba y le había dado muerte. El fiscal, señalándola con el dedo, le dice a los integrantes del tribunal que la va a juzgar: esta anarquista terrorista es la culpable de lo que pasa en Rusia en estos momentos. Y entonces ella, enojadísima, se levanta y le pide al juez que las cosas sean claras y no con medias tintas. Dice: yo soy anarquista, no soy terrorista. El terrorismo es un instrumento que se puede utilizar o no, pero el instrumento no es una causa. El anarquismo sí es la causa de los marginales. Y esto nos habla entonces del por qué
hemos encontrado manifestaciones del anarquismo alrededor de la figura de Donald Trump. Hemos encontrado personajes de estos grupos de una orientación, digamos, más moderada en el entorno de Hillary Clinton, y en América del Sur, en los países más desarrollados, pues están presentes. Son los que están empujando en Chile el movimiento a favor de la educación universitaria gratuita en todas las universidades, en la desaparición de las becas que tienen que pagarse después. Es decir, están proponiendo toda una serie de cambios en la relación de educación en Chile que han generado respuestas de la comunidad, la mayoría, como están dirigidos a los bloques más pobres, pues inmediatamente la gente acepta que se abra este espacio. Si los jóvenes de los grupos pobres pudieran participar en las universidades, algunos de ellos probablemente fueran de los personajes que cambian la historia. Son alternativas que se están formulando y que lo están cambiando todo. En una reunión que acaba de terminar entre representantes de diversos países de América del Sur respecto del Pacto del Pacífico, Michelle Bachelet dijo: somos testigos del cambio rápido y radical de muchas cosas en nuestro tiempo. El poder político y la democracia ya no pueden seguir siendo lo que fueron antes. Los políticos tenemos que descubrir la fórmula, tenemos que descubrir el cómo convertir la política, que parece ser desdeñada en este momento por la marginalidad, en el portaestandarte de las reivindicaciones, que no provoque una revolución, sino provoque un ajuste en serio a la política para que ésta responda a las necesidades sociales. Los temas de marginalidad son los temas que están detrás de los grupos neonazis y los grupos de la llamada nueva derecha que están apareciendo en Europa. Todos ellos reivindican los elementos fundamentales del nacionalismo del siglo XIX que parecían perdidos y olvidados, y ellos los están reclamando. La hija de Le Pen, el gran líder del neofascismo francés durante muchísimos años, ha roto con su padre porque su padre no acaba de entender que los temas del nacionalismo del siglo XX ya no son los temas del nacionalismo marginal del siglo XXI, que tiene otros escenarios, otras perspectivas, otras interpretaciones de la realidad. Decía Enrique Krause en un artículo en el que habla de Manuel Camacho Solís, que Manuel Camacho Solís fue uno de los personajes de la política mexicana
que entendió la manera de debatir los argumentos de la marginalidad y proponer alternativas de solución que eran reconocidas por los bandos contendientes. Hoy que el escenario mundial aparece como un avispero, vale la pena recordar estos elementos porque con frecuencia vemos a nuestros escritores en los medios de comunicación, los editorialistas, decir cada barbaridad que parece muy razonable en sus artículos porque desconocen estos fenómenos de los que estamos hablando, pero al mismo tiempo nos encontramos con que hay 2 o 3 que han desarrollado una enorme sensibilidad al tema de la marginalidad en rebelión, que es el principio sobre el cual está girando esta nueva visión del mundo que está tratando de dejar recursos suficientes, serios, sólidos a la democracia para sobrevivir, pero que se da cuenta de que los partidos como están y los candidatos de los partidos como actúan están en las antípodas de lo que se debiera buscar hoy para que la transformación de la posmodernidad unida a esta revuelta o a esta protesta de la marginalidad comenzaron a tomar un sentido más propositivo y menos violento, porque la violencia es el argumento que descalifica a todos. Si les parece, dejamos nuestro análisis hasta aquí y continuaremos dentro de 15 días, porque la semana próxima es semana de vacaciones en la universidad.